Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo turco. Sí. Estamos aquí listos para diseccionar cada mirada, cada gesto, cada rumor que rodea a nuestras estrellas favoritas. Y hoy, amigos míos, vamos a meternos de lleno en el corazón de un culebrón que nos tiene a todos en vilo, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, la pareja más comentada, la pareja más hipeada, la pareja que protagoniza el romance más imposible. Hoy vamos a hablar de una cita secreta. Un encuentro a escondidas. Un rumor que ha incendiado las redes y que nos ha hecho preguntarnos a todos lo mismo: ¿qué está pasando realmente entre Mert y Afra? ¿Hay amor donde antes solo había química actoral? ¿O es todo una fantasía colectiva alimentada por nuestra pasión por Yalan? Pero antes de que nos lancemos a especular como expertos en CS y Estambul, déjenme recordarles que aquí, en este canal, lo importante es analizar, comentar, teorizar, pero siempre con respeto y buena onda. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, actives la campanita para no perderte ni un solo vídeo y te unas a esta gran familia de fans del drama turco. Dale, no te arrepentirás. Bien, ahora sí, preparad vuestras palomitas, porque vamos a desgranar este salseo como si no hubiera un mañana. El rumor, como os decía, gira en torno a una supuesta cita secreta entre Mert y Afra. Según varias fuentes, la pareja habría sido vista en un restaurante apartado, con poca luz, charlando animadamente y, según algunos testigos, tomándose de la mano. ¡Bum! La bomba ha explotado. Y por supuesto, Internet ha hecho lo que mejor sabe hacer: volverse completamente loco. Los fans de Yalan, que llevan meses rezando por un romance en la vida real entre Ferit y Seyran, han visto en esta noticia la confirmación de sus sueños. Pero, ¿es esto realmente así? ¿O estamos ante una simple cena de amigos, malinterpretada por el prisma del fandom? Vamos a analizar la situación con la cabeza fría. Primero hay que tener en cuenta que Mert y Afra son compañeros de trabajo y compañeros muy cercanos. Llevan más de un año trabajando juntos, compartiendo largas jornadas de rodaje, viajes, entrevistas. Es normal que se hayan creado lazos de amistad fuertes. De hecho, ambos han declarado en varias ocasiones que se consideran hermanos, que se apoyan mutuamente y que se ríen mucho juntos. Entonces, ¿por qué no podrían haber ido a cenar juntos como amigos? Es perfectamente posible. El problema es que cuando eres una estrella de televisión, cualquier gesto, por más inocente que sea, se magnifica y se interpreta de mil maneras diferentes. Y si a eso le sumamos la química innegable que tienen Mert y Afra en pantalla, pues, la tormenta perfecta está servida. Pero aquí es donde entra en juego la palabra clave de nuestro título: imposible. ¿Por qué calificamos este romance como imposible? Pues bien, hay varios factores que nos hacen pensar que, aunque nos encantaría que estuvieran juntos, la realidad podría ser mucho más complicada. En primer lugar, está la vida personal de ambos. Sabemos que Mert ha tenido varias relaciones sentimentales públicas en el pasado. La última, con la también actriz Deniz Baysal Yurku, terminó hace unos meses. Y aunque no sabemos los motivos exactos de la ruptura, es evidente que una relación reciente podría dificultar que Mert se involucrara sentimentalmente con otra persona, al menos por ahora. Además, las heridas emocionales de una ruptura pueden tardar en sanar, y lanzarse a una nueva relación, por más atractiva que parezca, podría ser contraproducente. Imaginen la presión de empezar algo nuevo mientras todavía se lidia con el pasado. Por otro lado, tenemos a Afra. Sabemos mucho menos sobre su vida personal. Siempre ha sido muy discreta y reservada con sus relaciones. De hecho, nunca se le ha conocido una pareja oficial. Esto no significa que no haya tenido relaciones, por supuesto, pero sí que es una persona que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Y eso es totalmente respetable. Afra siempre ha proyectado una imagen de profesionalismo y dedicación a su trabajo, y la constante especulación sobre su vida amorosa podría desviar la atención de sus logros. Tal vez ella misma prefiere evitar ese circo mediático. Además de las vidas personales de ambos, hay otro factor que podría dificultar un romance entre Mert y Afra: la presión mediática. Como os decía antes, cualquier gesto entre ellos se analiza con lupa. Si confirmaran una relación, estarían constantemente en el punto de mira, perseguidos por los paparazzi y sometidos a la opinión pública. Y eso puede ser muy difícil de llevar. Piensen en la cantidad de portadas de revistas, artículos online y vídeos de YouTube que analizarían cada detalle de su relación.
La presión sería insoportable. Imaginaos la presión de tener que mantener una relación bajo el escrutinio constante de millones de fans que esperan que seas exactamente como Ferit y Seyran. La expectativa sería enorme. Y si la relación no funcionara, la decepción sería aún mayor. La gente sentiría que han sido engañados, que su fantasía se ha roto, y la reacción podría ser muy negativa. Por último, hay que tener en cuenta que Mert y Afra son, ante todo, profesionales. Saben que su trabajo depende en gran medida de la imagen que proyectan. Un romance público podría afectar a su carrera, tanto positiva como negativamente. Podría aumentar su popularidad, pero también podría generar controversia y dividir al público. Algunos fans podrían sentirse decepcionados si la relación no cumple con sus expectativas, mientras que otros podrían pensar que se están aprovechando de la situación para promocionar la serie. El equilibrio es delicado. Asimismo, la industria del entretenimiento turco, como muchas otras, es sensible a la percepción pública. Una relación sentimental podría afectar la química en pantalla, incluso si son excelentes actores. La audiencia podría sentir que la actuación es forzada o que ya no es auténtica. Los productores también podrían preocuparse por el impacto en la narrativa de la serie. Así que, volviendo a la supuesta cita secreta, ¿qué debemos pensar? ¿Creemos que es la confirmación de un romance imposible? ¿O simplemente una cena de amigos malinterpretada? La verdad es que no lo sabemos. Solo Mert y Afra conocen la respuesta. Y quizás incluso ellos mismos aún no estén seguros de lo que sienten. El corazón es un territorio complicado, ¿verdad? Pero como buenos fans del drama turco, no vamos a dejar de especular, ¿verdad? Así que vamos a jugar un poco a imaginar qué podría haber pasado en esa supuesta cita secreta. Imaginemos que Mert y Afra decidieron ir a cenar juntos para celebrar el éxito de Yalan. Están orgullosos del trabajo que han hecho juntos y quieren compartir ese momento especial. Durante la cena, hablan de sus proyectos futuros, de sus sueños, de sus miedos. Se ríen, se gastan bromas, se apoyan mutuamente. Quizás recuerden anécdotas divertidas del rodaje, los momentos de tensión y los desafíos que superaron juntos. La amistad y el compañerismo florecen en un ambiente relajado y distendido. En un momento dado, Mert toma la mano de Afra para felicitarla por su gran actuación en el último capítulo. Es un gesto de amistad, de camaradería. Pero un paparazzi, escondido detrás de una planta, toma una foto. Y esa foto se convierte en la prueba irrefutable de un romance secreto. La imagen se viraliza en cuestión de minutos, alimentando la imaginación de los fans y generando titulares sensacionalistas. O imaginemos otra posibilidad. Mert y Afra se sienten atraídos el uno por el otro, pero saben que una relación sería muy complicada. Deciden ir a cenar juntos para hablar de sus sentimientos, para ver si vale la pena arriesgarse. Durante la cena, se dan cuenta de que la química entre ellos es innegable, pero también son conscientes de los obstáculos que tendrían que superar. La conversación se vuelve intensa, llena de confesiones y dudas. Se miran a los ojos y sienten la conexión, pero el miedo al fracaso y a la presión externa es palpable. Deciden que lo mejor es seguir siendo amigos, al menos por ahora. La presión mediática es demasiado grande, el riesgo de que su relación afecte a su carrera es demasiado alto. Pero la llama del amor sigue viva, latente, esperando el momento oportuno para encenderse. Quién sabe, quizás en el futuro, cuando las circunstancias sean más favorables, puedan permitirse explorar sus sentimientos. Y por último, imaginemos la posibilidad más romántica. Mert y Afra están enamorados, pero han decidido mantener su relación en secreto para protegerla del escrutinio público. Saben que su amor es valioso y no quieren que nada ni nadie lo destruya. Han visto cómo otras relaciones de celebridades se han desmoronado bajo la presión mediática, y no quieren que les pase lo mismo. Deciden ir a cenar juntos en un restaurante apartado para poder estar solos, para poder disfrutar de la compañía del otro sin tener que preocuparse por las cámaras. Durante la cena, se declaran su amor, se prometen fidelidad y se juran proteger su secreto hasta el final. Se toman de la mano, se miran con ternura y se juran amor eterno. Su amor es un refugio seguro, un oasis en medio del caos del mundo del espectáculo. ¿Cuál de estas tres posibilidades es la más probable? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Mert y Afra nos tiene a todos enganchados.
Y pase lo que pase, seguiremos aquí para analizar, comentar y teorizar sobre cada uno de sus movimientos. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama romántico? Y hablando de comentar y teorizar, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que hay algo más que amistad entre Mert y Afra? ¿Os gustaría que estuvieran juntos? ¿Pensáis que un romance público podría afectar a su carrera? ¿Qué opinan de la presión mediática sobre las relaciones de las celebridades? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras teorías y opiniones. Vuestros comentarios son el combustible de este canal. En resumen, hoy hemos analizado el rumor de una supuesta cita secreta entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu, los protagonistas de Yalan. Hemos explorado las posibles razones por las que este romance podría ser considerado imposible, incluyendo sus vidas personales, la presión mediática y sus carreras profesionales. Y por supuesto, hemos especulado sobre lo que podría haber pasado realmente en esa cita secreta. Hemos navegado por las aguas turbias del salseo turco, buscando respuestas y alimentando nuestra imaginación. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Gracias por estar ahí, por formar parte de esta gran familia de fans del drama turco. Sin vosotros, este canal no sería lo mismo. Ahora, antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ni un solo vídeo. Activad la campanita para que os notifiquen cada vez que suba un nuevo vídeo. Quiero que sigamos creciendo juntos y descubriendo los secretos del mundo del espectáculo turco. Y recuerda, deja tu comentario aquí abajo con tu opinión sobre Mert y Afra. Me encanta leerte. No te cortes, exprésate libremente y comparte tus teorías más locas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerda, mantente al tanto de las últimas noticias del salseo turco. Hasta la próxima.